La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Porque nuestra historia, por el capitán general Gerardo Barrios, descubrimiento y conquista de El Salvador, no es precisamente como nos la enseñaron. La evolución que sufrió el náhuatl, el 1200 a.C. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a Historia Azul, la historia de El Salvador. Este es el episodio número 48 de la saga de Historia Azul, 12 de esta temporada. Y fuera del micrófono, ni las novelas venezolanas o turcas duran lo que dura Historia Azul. Y falta lo mejor. Sí. Bienvenido nuevamente. Hola a todos y a todas. Hola Carlos. Justamente para continuar hablando sobre el tema de los pipiles, pues tenemos como invitado al mero men, al doctor Marlon Escamilla. Marlon, colega y amigo, que vamos a darle continuidad a este tema de los pipiles. En el episodio anterior, pues conversábamos sobre esa raíz de dónde venían los pipiles, ¿verdad? Y esas migraciones diaspóricas, tal y como lo dice Marlon, y que se asentaron en varios espacios de Mesoamérica, del Pacífico mesoamericano, y en especial en El Salvador, que es, digamos, de lo que nosotros estamos hablando. Estos pipiles, a la llegada de los españoles, pues era un territorio alrededor de 11,000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando casi la mitad del actual El Salvador, ¿verdad, Marlon? Pero hay que tener en cuenta que también habían otros pueblos indígenas, otras etnias que habían venido del centro de México posterior. Entonces nos gustaría hablar sobre ello y luego ya entrando a la parte, digamos, de la colonia y quizás un poco más actual, porque la gente quiere saber, bueno, ¿existen los pipiles todavía hoy en día? ¿O dónde están esas comunidades, verdad? Perdónala. Sí, claro. Esa era exactamente mi pregunta. Estos pipiles se vienen por el lado de la costa, la migración es costera, digámoslo, y sabemos que los grandes esfuerzos de los españoles, sí, fue por llegar a ciertos puertos en particular, pero la costa en general no fue como su prioridad. Había mucha más riqueza en los valles, ¿verdad? Y había donde se asentaron y todo. ¿Será que en las poblaciones que residen, o las poblaciones de herencia indígena que residen a lo largo de la costa son las más directamente ligadas a la descendencia de los pipiles, o hubo algún tipo de sustitución étnica de otras etnias indígenas en ese periodo? Bueno, hola Carlos, hola Herbert, gracias por invitarme a la segunda parte de este tema fascinante sobre los pipiles. La verdad que te escondimos las llaves del carro para que no te pudieras ir. Sí, me tuvieron aquí secuestrado. Bueno, esa es una pregunta interesante. Cuando vemos mapas antiguos, sabemos que a la llegada de los españoles en 1524, el territorio del actual El Salvador, si tomamos el río Lempa, ¿verdad? Lo dibujamos en nuestra mente, digamos que el río Lempa funcionaba más o menos como una frontera cultural, ¿verdad? Es decir, con lo cual los pueblos pipiles que encuentran los españoles a su llegada estaban concentrados en la parte central de El Salvador y la parte occidental, ¿verdad? Y más o menos, digamos, el río Lempa servía como una frontera cultural. No significa que no habían pueblos pipiles más allá, más hacia el este del río Lempa. Sí lo sabían, pero no en alta densidad como la parte central y la occidental. A esto, digamos, a esa espacialidad, yo le llamo una territorialidad pipil. Era la territorialidad pipil. ¿Qué significa el término territorialidad? El término territorialidad tiene implícito el ejercicio del poder, ¿verdad? Es decir, si tú tenés un territorio, tú defendés ese territorio, ¿verdad? Lo proteges.
Entonces, en ese sentido, yo sí considero que toda esta espacialidad centro y occidente del Salvador, tomando en cuenta el río Lempa como frontera cultural, formaba parte de esa territorialidad pipil, ¿verdad? Donde estaban concentradas la mayoría de pueblos pipiles, ¿verdad? Como ya bien lo mencionaba Herbert, también hay que tomar en cuenta que no eran los únicos grupos culturales, ¿verdad?, que coexistían para la época de la llegada de los españoles, ¿verdad? Teníamos grupos culturales como Chortís, Pocomanes, Maya Chortí, Maya Pocomames, ¿cómo se llama? Lencas, ¿verdad? Que estaban también, digamos, en el caso de los Lencas, pues estaban ubicados más hacia el oriente del actual territorio salvadoreño. Cacahuiras, Matagalpas también. Exacto. ¿Verdad? Entonces había, digamos, una diversidad étnica también, ¿verdad? Que obviamente el mayor porcentaje estaba conformado por los pueblos pipiles. Era la etnia dominante, pues. Sí. Y en este caso también, dentro de esa gran población, más bien de habla náhuatl, ¿verdad? Sí. De habla náhuatl, que estaban los pipiles, pero también estaban los nonualcos, Marlon. Que fue los una migración posterior. Posterior, ¿verdad? Que es de 1300. ¿Compartían el idioma, el náhuatl? Pues pensaríamos, yo creo que sí. Sí lo compartían, ¿verdad? Es decir, era una diferencia puramente social, ¿verdad? Seguramente diferentes clanes o diferentes estratos sociales, pero si era el mismo idioma, muy probablemente eran las mismas deidades. Sí, obviamente habían prácticas culturales similares y habían prácticas culturales que de repente se iban a diferenciar, ¿verdad? Claro, pero en términos generales... Como comemos las pupusas en San Salvador como las comen en San Miguel. Pues, exacto. Con salsa negrito. Exacto. Sí, pero lo interesante, bueno, que venían estos sí tenían un nombre de origen, que venían de Nonalca, ¿verdad? De los nonualcos. Así también hay otros Eso es en pueblos. México. Sí, en México, en el centro de México. También, y aquí aportando... Pausa. Okay. Los nonualcos que conocemos históricamente como pueblo indígena, realmente tienen su raíz en México, en el centro de México, y vienen de una etnia que se llama... Nonalcos, los Nonalca, ¿verdad? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el pueblo que todos nosotros conocemos, que es, ¿cómo se llama? Ciudad Delgado, ¿verdad? En donde está Paleca, San Sebastián Texical y Aculhuaca, ¿verdad? Que vienen de los Acolgua, ¿verdad? Del centro de México. O sea, aunque eso vienen con los españoles, ¿verdad? Sí. O sea, son los pueblos indígenas mexicanos en esta gran categoría que vienen con los españoles. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante. Y ya hemos hablado acá en anteriores episodios sobre la rica información que nos brinda la relación marroquín, Marlon, ¿verdad? Sí. En donde nos describe, por ejemplo, para 1532, la cantidad de pueblos de habla mexica, o sea, o de habla, más bien de habla náhuatl, ¿verdad? Mexica como el término general, y los que hablaban... en el territorio actual. Residentes del territorio actual, y los de habla chontal eran los extranjeros. Los extranjeros, los no pipiles, digamos, o los no nahuas. Entonces, en ese sentido, pues es importante. Ya lo decía Marlon en el episodio anterior, que lo que menos conocemos desde la arqueología son los pipiles que conectaron con la conquista, ¿verdad? Ya, su cultura material. ¿Por qué? Porque ya fue destruida o fue construida encima o se transformó dentro de algún sincretismo allí. Entonces es lo que menos se conoce arqueológicamente, pero sí históricamente, pues la relación marroquín, como te digo, habla por supuesto de cada población, de qué produce, de cuántas personas está compuesta, de cómo son las casas, de eso y lo otro. Entonces no sé si quisieras agregar algo de eso, Marlon, de esa parte también pipil del inicio. Quería agregar el otro grupo cultural que no lo mencionamos, son los ulúas, ulúas también, que estaban para el oriente del territorio. Eso, ¿cómo son eso y los lencas?
Sería, sí, los Ulúa históricos, Potón Potón histórico o Lencas, ¿verdad? Que estaban ubicados para el oriente. Digamos, en el occidente estaban los Pocomam históricos, los Chortí históricos, que eran mayas, ¿verdad? Y los Pipiles, que es esa territorialidad que les mencionaba. Con lo cual, pues, había una diversidad étnica, ¿no? Diversidad también en términos lingüísticos, ¿verdad? Que también tendemos a pensar que solo hablábamos náhuatl acá en El Salvador, sí. ¿Verdad? Y no, ¿verdad? También se hablaba cacahuira, ¿verdad? Por ejemplo, que lamentablemente ya hoy en día es una lengua muerta en términos lingüísticos, en el sentido de que ya no hay hablantes. Se conocen palabras dispersas nada más, pero ya no hay dos personas que puedan entablar una conversación sostenida. Mira, pensando en todo lo que hemos hablado en el episodio anterior y en este, ¿habrá sido posible, pegaban los tiempos como para que esa migración mexicana, que obviamente era una migración con un objetivo militar territorial de conquista, habrá sido porque sintieron olor a sangre maya, que estaban débiles, desperdigados, peleándose entre ellos? ¿Habrá sido esa una de las causas? De la causa de esa migración. A ver, siempre ha sido un territorio de paso, pues, ¿verdad? Claro. Así como se ha encontrado... Lo sigue siendo hasta hoy en día. Claro. Pero se ha encontrado artesanía sudamericana en Centroamérica y de la parte de las tribus originarias de Estados Unidos, del actual Estados Unidos en Centroamérica. Es decir, siempre ha habido un territorio de tránsito comercial. Quiere decir que seguramente siempre hubo movimientos de personas en grupos pequeños o simplemente tránsito, ¿verdad? Pero ¿habrá sido esto un huele a sangre maya, que están matándose entre ellos y ya no son nada lo que eran antes, ya no tienen nada de fuerza? ¿Hoy es cuándo, Chile Verde? Sí, bueno. ¿Existe evidencia de eso? ¿Es posible, por lo menos, hacer una conjetura? ¿Pegan los tiempos como para eso? De que pegan los tiempos, sí, ¿verdad? Los pipiles se asientan justo después del clásico colapso maya, acá en esta territorialidad. Ahora, hay que tomar algo en cuenta también. Nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, somos una especie que pareciera ser que tenemos intrínseca la necesidad de la movilidad. Migraciones han existido desde los inicios de nuestra historia como especie, sí. Incluso antes, desde los homínidos, ¿verdad? Los primeros homínidos que salen de África, del lago Turkana, y empiezan a ¿cómo se llama?, conquistar, entre comillas, otras territorialidades. Entonces, también eso es interesante de tratar de entender o indagar, ¿verdad? Cómo el ser humano realmente tiene esa necesidad de movilidad. Por ejemplo, lo que estamos discutiendo este día, hablamos de procesos migratorios del norte al sur. ¿Quién se iba a imaginar que hoy en día la migración iba a ser a la inversa, del sur al norte, ¿no? Con todos esos procesos migratorios que estamos viviendo hoy en día, de muchos salvadoreños, bueno, centroamericanos, y suramericanos y africanos, ¿verdad? Iberoamericanos que van hacia el norte. Entonces, también hay que entender eso, ¿verdad? Por X o Y razón, pueden ser, digamos, un crisol de posibilidades, ¿verdad? Por razones económicas, sociales, políticas, X, ¿no? Guerras, etcétera. Entonces, también es una variable que tenemos que indagar al respecto. Pero volviendo a tu pregunta, sí casan los tiempos, definitivamente, ¿verdad? Con el clásico colapso maya y la llegada y la aparición abrupta, ¿no?, de esta cultura material. Sí, y que vinieron son de guerra, pues no vinieron haciéndose los locos. Claro. A ver si me dan una parcela. Sí. Sino que vinieron a traer, ¿verdad? Y eso creo que sin duda alguna revela mucho de la continuidad de esa forma de ser del Homo sapiens, del ser humano, que tiene esa necesidad no solo de movilizarse, sino de conquistar y avanzar apropiándose de lo que va encontrando en el camino. Perdón, sí, adelante. No, algo
si quieres terminar esta idea, porque luego quería pasar a, bueno, ¿dónde se encuentran sí. esos grupos? Lo interesante es que también cómo terminan los primeros grupos, los primeros asentamientos pipiles del posclásico temprano, que duran alrededor de 150 años. Los datos arqueológicos arrojan que los asentamientos fueron abandonados de manera violenta. Fueron quemados los asentamientos, las deidades fueron destruidas. Descabezadas, ¿por quién? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Por quién? Obviamente hubo hechos violentos. O tuvieron un Sunerón que se encargó de... No, porque hay varios sitios. ¿Y contra quién peleaban? ¿Entre ellos mismos o seguían grupos mayas todavía coexistiendo? No lo sabemos. Y luego tenemos un gap, tenemos un hiatus de 200 años, que no sabemos nada absolutamente de qué era lo que pasó. No hemos encontrado un sitio que conecte el posclásico temprano y el posclásico tardío que nos dé datos para saber qué era lo que estaba sucediendo. Lo que sí está claro que hay 200 años que no tenemos registro histórico de los asentamientos pipiles. Arqueológico, y luego tenemos ya digamos, los pipiles históricos, ¿verdad? Que ya son los que encuentran los españoles a su llegada. Pero y ojo, una cosa importante también por lo que mencionaba Marlon, que ocurre en Guatemala, que en Guatemala también habían pipiles, en el Guatemala actual, en la zona de Escuintla, de Ixcuintepec, ¿verdad? Allí habían pipiles, pero allí solo el registro arqueológico ha encontrado los pipiles, pero tardíos, ¿verdad? Los del posclásico tardío y no los del temprano. Entonces, probablemente en algún momento, no sé, ¿verdad? La movilidad y todo esto. Entonces, hubo rebalse hacia el norte. Mira, son un montón de preguntas que todavía no se han contestado desde la ciencia, y yo creo que eso es importante de seguir indagando, ¿verdad? Y lo otro es, bueno, saber qué pasó con esos pipiles. O sea, ¿existen todavía las comunidades pipiles en El Salvador? Pues eso es lo que nos preguntamos, y eso es lo que me gustaría que Marlon nos Quizás hay más indagara. presencia en Nonualcos. ¿Habrán sobrevivido más íntegramente como grupo étnico indígena? Yo creería que en términos porcentuales no. Yo, volviendo a la pregunta, ¿hay herencia pipil? Sí la hay, Claro. Sí. ¿verdad? En la comida, en las palabras. Sí. Yo no sé si lo pipil pudo haberse, digamos, en término coloquial, comido a lo otro, no lo nonualco, a lo otro, Sí. ¿verdad? O sea, todo se nahuatizó, Claro. ¿verdad? Es más fácil tener un solo enemigo, ¿verdad? Sí, se nahuatizó, y en ese sentido se perdieron esas diferencias, ¿me entendés? Lo único que nos quedan son los nombres de los lugares. Lo que ¿verdad? quiero decir la es que toponimia. Las hemos toponímias, pasado sí. por varios procesos bien violentos, ¿verdad? Vaya, digamos, siendo el último, no los meros hechos del 32, sino que la obligación cultural que tuvieron que pasar los integrantes de los pueblos indígenas que existían plenamente todavía en ese entonces, por dejar de aparentar ser indígenas, por dejar de llevar la estirpe indígena, digámoslo, y tratar de asimilarse más. Entonces, esos golpes duros que dan las entidades, la institución, lo que fuera, tienden más a homologar que a fragmentar. Es decir, si habían otros grupos pequeños, por presión externa, tienden a homologarse, y de esa forma, ¿verdad? Por eso decía, es más fácil tener un solo enemigo, sí, o un solo grupo contra el cual ser adversario, que tener 5. Sí, o sea, se homogenizó, Sí, ¿verdad? Se lo que tú homogenizó lo absorbió. náhuatl en uno solo, ¿verdad? Y desde, como digo, desde la relación marroquín, solo se habla de pueblos que hablan, por ejemplo, el náhuatl, como dicen ellos, el mexicano corrupto, que es el náhuatl, ¿verdad? De nosotros. Pero lo que conocemos que hay otra población es por la toponimia, como bien lo decía Marlon, ¿verdad? La cuestión es también que esa homogenización que se hizo de estos pueblos, lo que hizo fue que fueran desapareciendo, ¿verdad? De alguna manera
la memoria de los otros pueblos, ¿verdad? Que también es importante, o las historias de los otros pueblos. Sí, y también conforme va creciendo la población mestiza o criolla, bueno, eso. tendés a ver a todos los indígenas Como uno... más parecidos, es decir, si la cultura predominante va a ser esta nueva cultura criolla o la nueva cultura mestiza que hay en el territorio, los otros son iguales, nosotros somos la mayoría, es decir... Tendés a unificar al otro. Sí, aglutinar a todos esos grupitos y hacerlos uno solo. Entonces, ahí sí sufrieron todas esas etnias. Sí, y eso es parte de... Bueno, ocurre en la época colonial y ocurre con política pública en el siglo XIX, la reforma liberal. Era parte de las prácticas de las famosas reducciones, Sí, ¿no? que acá no fue tan... no se hicieron mucho como en Sudamérica, digamos, que sí hubo un proceso de reducción fuerte, ¿verdad? Sí. Chile, Sí. Argentina, Uruguay, Perú Y Marlon, volviendo a la pregunta que habíamos lanzado, ¿verdad? En el plató. ¿Dónde están esos pipiles? O sea, ¿qué se hicieron los pipiles? La gente pregunta, bueno, ¿y los pipiles ya no existen o todavía existen los pipiles o sus descendientes? Sí existen. Ahora, también debemos de entender, y ustedes muy bien lo saben y conocen esos procesos del devenir histórico de nuestro país, que también ha existido un proceso sistemático de invisibilización para con lo indígena, ¿verdad? Diferentes hechos históricos que van enfocados a ello, ¿no? A la invisibilización del indígena, con lo cual ha existido transformación en lo pipil, digamos, ¿verdad? O sea, no es lo pipil lo mismo, lo del posclásico tardío, lo que encontraron los españoles, que los pueblos originarios pipiles de hoy en día. De los primeros días de 1900. No, porque han pasado 500 años. Ni siquiera de 1900. O sea, obviamente hay una transformación. En la ¿verdad? Vestimenta. Especialmente en los rasgos externos. Sí, en la vestimenta, en lo que se puede prácticas, observar, ¿verdad? Pero digamos, también yo creo que hay prácticas rituales actuales que son herencia de ese pasado indígena pipil, que hoy en día todavía podemos evidenciarla, ¿no? Por supuesto, queremos que nos contés como cuál. Bueno, digamos, por decir algo, la forma de sembrar, la forma de sembrar, toda esa parte cosmogónica, ¿no? De cuándo sembrarla. El tratamiento de la medicina alternativa. La medicina alternativa. Que para ellos era la medicina, no alternativa. Sí, nosotros lo ponemos alternativo, ¿verdad? La arquitectura hoy en día, ¿verdad? Que ya poco se va viendo, pero todavía existen de repente ranchos que era con un sistema constructivo parecido indígena, ¿no? ¿Verdad? Que estos ranchos de paja, ¿verdad? Paredes de lodo, ¿verdad? Con bajareque y todo esto, ¿no? También ahí vemos esa herencia, ¿verdad? Que esa arquitectura vernácula que poco a poco se va perdiendo, pero que todavía está ahí vigente, ¿verdad? Presente, digamos. Y por supuesto, las comunidades que resguardan mucho de los conocimientos, ¿verdad? Sí. Y que celebraciones al final, como el Día de la Cruz también. Sí, las celebraciones que lo que hacen es juntar una fecha con otra y hay un sincretismo o de repente algo híbrido, ¿verdad? Porque surge algo diferente. Entonces, todas esas comunidades están allí en muchos de los sectores más que todo el centro y occidente del Salvador. En la música misma, ¿verdad? En el pito y el tambor, ¿verdad? Son prácticas que todavía están ahí, ¿verdad? De hecho, danzas. Esas no han sufrido ningún tipo de movilidad, ¿verdad? Porque escuchás, por ejemplo, un grupo de historiantes que pasa. Yo me acuerdo pequeño que pasaban por la colonia, pues. San Antonio Abad vivías. No, vivía aquí en San Salvador, por el lado de Altamira y todo eso, del lado de... y por ahí pasaban, quizás de Huizúcar. Seguro, de Pancho, ¿verdad? Pero pasaban por los pasajes, por las colonias,
y ahí pasaban con su pito y su tambor, Sí. y tocaban seguramente algo que habían escuchado, aprendido de su papá, de su papá, de su papá. Claro. Sí, La sí, sí. artesanía de hacer las máscaras de Los pitos, madera y sí, todo sí, eso. sí. ¿no? Los pititos, Sí, sí. los Los pitillos. pitos. Sí, la forma, por ejemplo, lo de la artesanía es interesante porque tanto la cerámica que hacen en algunos lugares en El Salvador, que las hacen aquellos comales con hornos abiertos, Sí. por ejemplo, la cestería esta que hacen con aquellos juncos, no me acuerdo cómo tule. se llama, de tule, gracias, de tule y todo Sí. eso es importante, Sí. pues parte de esa tradición, ¿verdad? Obviamente hay otras tradiciones que uno cree que son indígenas que no lo son, ¿verdad? Podemos mencionar bastantes también, pero que hoy se están asociados a las comunidades indígenas. Y en muchas de las comunidades indígenas pues resguardan también digamos, esta cuestión, por ejemplo, las cofradías, ¿verdad? Que son sumamente ricas y resguardan... Pero serán un poco más híbridas esas. Sí, por supuesto, o sea, porque son cofradías que tienen que ver con la cuestión católica, ¿verdad? Y comercial. Pero comercial y también con la cuestión de la celebración. Y las jerarquías. De la fiesta, de la jerarquía, De las de los jerarquías mayordomos. tácitas, ¿verdad? Pero también en muchas de las, ¿cómo se llama? Cofradías, tienen tierras comunes, ¿verdad? Que sirven para sacar la cosecha y hacer la tolada aquel día. O sea, hay una cosmovisión que es una manera de Que la vida seguimos llevando. en colectivo, en sociedad, que creo que eso es importante, ¿verdad? Y es una Así tristeza que se pierda, porque yo creo que esa mezcla, a ver, si se mantiene viva la base de eso, la mezcla que es rica y que es propia nuestra, se mantiene. Claro. Y esa es nuestra verdadera cultura. Claro. ¿Verdad? Mucho hemos hablado en este espacio de lo importante que es reconocer que bueno, o sea, así como a lo largo de toda la historia en todos los continentes, el grupo conquistado tuvo su oportunidad y perdió y fue conquistado. Y eso es lo que pasó aquí. Entonces, el conquistado es el sometido y el que normalmente entrega lo más de su cultura y de su esencia para ser absorbido por el conquistador. Y eso es un poco lo que pasó aquí, ¿verdad? Lo interesante es que por el método de conquista que hubo español, aquí hubo más una asimilación y la generación de una nueva raza, ¿verdad? Que es la raza iberoamericana. Y eso creo que si perdemos esas costumbres, perdemos uno de los puntales importantes de las costumbres con las que podemos sentirnos orgullosos e identificados como iberoamericanos. Sí. Y Sí, yo tuve la oportunidad hace de- poco de viajar a Perú, Sí. y platicando con muchas personas allá, es tan similar tantas cosas, son tan similares Sí, sí, tantas sí. cosas. Claro, La claro. llaman de otra forma y de Sí. lo otro, hay diferentes tipos de cultivos, pero vienen Sí. a hacer, a llenar la misma función social y cultural. Sí. Entonces, no hay, existe ese hilo conductor, ¿verdad? Que está en el fondo de todo eso y que solamente vino a enriquecerse con la llegada de los europeos. Y hay toponimia náhuatl en Perú Ah, imagínate. también. Sí, por Por el el viaje viaje, de exacto. Pedro de Alvarado, Pues sí. ¿verdad? De Peter. No, y lo que... Peter era relajo, ¿ah? Sí, sí, sí. Lo interesante de todo esto, lo que decís, es que esas identidades de América Latina en realidad están ahí, pueden ser una identidad como América Latina, pero también dentro de esa identidad existen otras diversidades, ¿verdad? Claro. Que hacen que todos estos grupos también, que hace de un espacio como Latinoamérica, un espacio sumamente rico, y lo mismo lo podés vincular con El Salvador, ¿verdad? Claro, En clarísimo, ese sentido. clarísimo. Y bueno, Extremadamente ilustrador y enriquecedor. Ya sabemos dónde están esos tales pipiles. Dieron guerra, ¿verdad? Bueno, mira, Bueno, Marlon se Escamilla defendieron. ha sido, sí, pues sí, y perdieron. Ha sido Siguen enormemente, dando guerra. sí, sigue dando guerra. Ha sido enormemente enriquecedor. Creo yo que nuestra misión como Historia Azul se viste de lujo con participaciones como la tuya, porque obviamente nos enseñan lo que desconocemos o lo que siempre hemos tenido ahí medio descubierto, y hace falta tener plenitud sobre ese tipo de conocimientos para
para tener un mejor entendimiento cada quien de su punto de vista, ¿verdad? Pero al final partiendo de una base sólida y de una base respaldada por la ciencia. Así que muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Habrán más, sin duda. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, y nos vamos. Aunque sea virtual. Aunque sea por Zoom. No nos vamos sin nuestra frase de la semana, para lo cual pues le pido a Herbert Erquicia que nos haga ahí la distinción de presentarnos. Ok. Justamente de lo que hablábamos al final de este episodio, pues traigo una frase de una mujer que es Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, indígena, que dice: yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Pues sí, ahí sin está. duda, ¿verdad? Okay. Excelente, Con eso. excelente. Y es para trabajar durante toda la semana. Bueno, durante las próximas semanas hasta que regresemos con la 5ª temporada, ¿verdad? Porque viene muchísimo más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar siempre sintonizándonos en todas nuestras plataformas. Recuerde que nos pueden encontrar en Spotify, en nuestra página web 360podcast.sv, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y también en YouTube Music. Ya me está regañando la productora, que siempre se me olvida. Y también en video en nuestro canal de YouTube, Historia Azul, la historia de El Salvador. Muchísimas gracias por estas 4 temporadas y seguimos con el compromiso de continuar trabajando por engrandecer, por aumentar el conocimiento que todos tenemos de la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Esta fue una producción de 360podcast.sv.